¿Cuánto más vas a seguir traicionándote con algo que ya sabes que te está destruyendo? Casi nadie se arruina de un solo golpe. Lo que suele quebrar a una persona es una repetición silenciosa, una concesión pequeña, una costumbre que entra por la puerta trasera y termina ocupando la casa entera. Al principio parece manejable, después empieza a cobrar tiempo, energía, enfoque, salud y presencia. Más tarde se lleva algo todavía más delicado: el respeto por la propia palabra. Cada recaída no duele solo por el acto. También hiere porque te obliga a mirar la distancia entre lo que prometiste y lo que terminaste haciendo. Ahí aparece una vergüenza privada que pocos reconocen, pero muchos cargan. No es únicamente el vicio lo que desgasta. Lo más pesado es sentir que has dejado de gobernarte. La mirada estoica no propone huir de la tentación con entusiasmo momentáneo ni con frases bonitas que duran 2 días. Su exigencia va más al fondo. Primero te pide ver sin adornos, luego te empuja a entender qué función está cumpliendo esa conducta. Más tarde te obliga a cortar las raíces que la alimentan y a reconstruir desde dentro la capacidad de decidir. Este tema no gira alrededor de una moral superficial ni de parecer disciplinado por fuera. El centro está en descubrir por qué alguien cae una y otra vez, incluso cuando ya sabe que eso le hace daño. Aquí no vas a escuchar condenas vacías, vas a entrar en 8 lecciones más hondas, más concretas y más útiles para romper el mecanismo real que te hace volver. Seguir llamándolo costumbre solo retrasa el momento de enfrentarlo con verdad. Y no es poco. Mientras no entiendas la naturaleza de tu vicio, solo intentarás resistir. Cuando la entiendes de verdad, empiezas a recuperar tu vida. Primera lección: tu vicio no te da placer, te da escape. Mucha gente se repite que sigue atrapada porque aquello le gusta demasiado. La explicación parece sencilla, pero casi siempre es incompleta. Lo que te ata no suele ser el placer puro, sino el alivio veloz que aparece por unos minutos cuando no quieres sentir lo que llevas dentro. A veces es ansiedad. En otras ocasiones es vacío. Puede ser cansancio, frustración, rabia contenida, soledad o esa sensación difícil de nombrar que aparece cuando no quieres estar a solas con tu propia mente. El vicio entra justo ahí. No llega como un premio verdadero. Se presenta como una anestesia discreta. Te promete un descanso inmediato de algo que te incomoda. Por eso vuelves, no necesariamente porque ames esa conducta, sino porque en ese instante no sabes cómo sostener lo que te pesa sin correr hacia ella. Esa diferencia cambia todo. Si crees que tu problema es solo una búsqueda de placer, vas a pelear contra la superficie. Te dirás que te falta fuerza, que deberías desear menos, que lo correcto sería endurecerte más. Sin embargo, la raíz está en otro lugar. En realidad, una parte de ti aprendió a usar ese comportamiento como escondite. Allí se refugia cuando no quiere mirar una herida, una presión o una emoción que le resulta insoportable. Quien pasa horas desplazándose en la pantalla no siempre está buscando entretenimiento. Muchas veces intenta no escuchar el ruido interno que aparece cuando llega el silencio. Quien come sin hambre real no se mueve solo por apetito. En bastantes casos busca apagar una tensión que no sabe procesar. Quien posterga una tarea importante no actúa únicamente por pereza. Con frecuencia evita el miedo a fallar, el peso de empezar o la posibilidad de comprobar sus propios límites. La enseñanza estoica toca justamente ese punto. No te vuelve esclavo lo que existe afuera, sino la respuesta automática con la que entregas el control ante eso que te altera. Un impulso externo no tendría tanto poder si no encontrara dentro de ti un lugar que desea escapar. Por eso la libertad no comienza diciendo, esto me gusta demasiado. Arranca cuando admites, estoy usando esto para no enfrentar algo. Esa confesión, aunque incomode, abre una puerta real. Hasta ese momento has estado discutiendo con una máscara. Después de verla caer, ya puedes trabajar con la verdad. No necesitas insultarte para reconocerlo. Tampoco sirve dramatizar cada tropiezo. Lo importante es detectar qué dolor estás intentando adormecer cada vez que vuelves. Pregúntate con brutal honestidad, ¿qué estabas sintiendo justo antes? Revisa si había cansancio, rechazo,
aburrimiento, presión o desorden emocional. Mira qué parte de tu día te dejó sin centro. Observa cuándo aparece el deseo con más fuerza. A menudo descubrirás que el impulso no busca placer. Busca salida. Ahí se rompe una ilusión peligrosa. Ya no estás persiguiendo algo bueno. Estás corriendo hacia un refugio torpe que te calma unos minutos y te debilita después. Si no atiendes esa raíz, seguirás arrancando hojas mientras el tronco permanece vivo. Por eso conviene escuchar lo que el impulso intenta ocultar. No solo prohibir la conducta que aparece después. El alivio inmediato seduce precisamente porque evita el trabajo más difícil. Quedarte contigo sin anestesia. Ahí empieza una curación más profunda y menos teatral. Y cuanto más huyes de ese encuentro, más necesaria parece la puerta equivocada, hasta que la ves venir clara. Jamás dejarás de verdad una conducta mientras sigas tratándola como una fuente de felicidad, cuando en el fondo solo funciona como escondite para una parte herida que todavía no has aprendido a sostener. Segunda lección. Lo primero que debes romper no es el hábito, sino la mentira que lo protege. Ningún vicio se mantiene solo por la fuerza del impulso. Para durar, necesita un discurso que lo acompañe. Requiere frases suaves, excusas rápidas, argumentos que te permitan seguir sin sentir que te estás rindiendo. Por eso, antes de cambiar una costumbre destructiva, hay que desmontar la mentira que la recubre. Mucha gente no se dice la verdad cuando está a punto de caer. Prefiere hablarse con un lenguaje cómodo. Solo por hoy. Mañana sí empiezo. Me lo merezco después de este día. Yo controlo esto. Una vez más no cambia nada. Cada una suena razonable por separado. Juntas forman el sistema de protección del hábito. No lo justifican de manera abierta. Lo vuelven aceptable. Y cuando algo te parece aceptable, dejas de combatirlo con seriedad. Lo más peligroso de estas frases es su tono. No llegan como una orden brutal. Aparecen como una voz íntima que parece comprenderte. Te ofrecen permiso, alivio y una pequeña tregua. Por eso cuesta tanto detectarlas. Parecen compasión, pero muchas veces son rendición disfrazada. Solo un poco alarga el ciclo. Empiezo el lunes. Te roba el hoy. Necesito desahogarme. Mezcla una necesidad real con una salida que termina empeorando todo. Ya llevo varios días bien, no pasa nada. Transforma un avance en una trampa. Puedo parar cuando quiera. Es quizá una de las más engañosas, porque permite conservar la ilusión de control, mientras la evidencia muestra lo contrario. Con el tiempo, esas justificaciones dejan de ser conscientes. Ya no las escuchas completas. Se convierten en automatismos mentales, en narraciones rápidas que preparan el terreno para la conducta antes de que notes lo que está pasando. Esa es la razón por la que muchas personas dicen que no entienden cómo volvieron a hacerlo. En realidad, hubo un proceso previo. No empezó con la acción. Comenzó con una conversación interior breve y resbaladiza que evitó el choque con la verdad. Primero se suavizó el riesgo. Luego se redujo la gravedad. Más tarde se abrió una excepción. Finalmente llegó la caída. La tradición estoica insiste en una disciplina difícil pero limpia. Preferir la verdad interna antes que el consuelo momentáneo. Ver lo que haces sin maquillaje ya es una forma de fortaleza. No hay transformación posible mientras sigas hablando con palabras tiernas para encubrir una claudicación. Aquí no se trata de volverte cruel contigo, sino preciso. Precisión significa nombrar la situación como es. No estás descansando un poco si eso te hunde otra vez. No te estás premiando si mañana sentirás vergüenza. No estás aliviando tensión si el costo será una nueva pérdida de control. Cambiar el lenguaje no es un detalle menor. Modificarlo rompe el hechizo. Haz este ejercicio. Escribe tus 5 excusas más frecuentes tal como aparecen en tu mente. Léelas en voz alta. Después tradúcelas al idioma de la realidad, donde dices, solo hoy. Escribe, quiero ceder sin hacerme responsable. Cuando dices, me lo merezco. Escribe, quiero sentir alivio ahora aunque me haga daño luego. Si dices, yo controlo, escribe, todavía no he querido mirar mis límites.
Ese contraste incomoda, pero despierta. Cuando la mentira pierde elegancia, el hábito empieza a perder poder. La claridad interior suele doler menos que la decadencia repetida. Una excusa bonita puede retrasar meses enteros de cambio. Romper ese lenguaje cómodo no te endurece. Te devuelve dirección. Sin esa dirección, todo propósito vuelve a resbalar y deja de hablarte como cómplice de tu caída. El día en que dejes de engañarte, será el día en que esa costumbre empiece a debilitarse de verdad. Tercera lección. No luches contra el impulso cuando ya es tarde. Aprende a detectar el segundo exacto en que empieza. Uno de los errores más comunes consiste en pelear contra el vicio en su fase final. Cuando el deseo ya tomó velocidad, cuando la imaginación ya construyó la escena, y cuando la voluntad está cansada de resistir. En ese punto, casi todo se vuelve más difícil. Por eso tanta gente siente que siempre llega tarde a la batalla. Cree que el problema aparece justo al abrir la aplicación, al comprar lo que no quería, al encender lo que prometió dejar, o al abandonar otra vez la tarea importante. Sin embargo, el proceso empezó mucho antes. Cada hábito dañino tiene una cadena bastante parecida. Algo activa el malestar, luego nace una incomodidad pequeña, después surge una necesidad de escape. Más tarde la mente fantasea con el alivio, enseguida aparece una excusa aceptable. Y por último llega la acción. La mayoría solo reconoce el tramo final, ahí ya va cuesta abajo. La victoria real no ocurre cuando la tentación está en su punto más alto. Se juega en un instante anterior, breve, casi invisible, cuando tu mente empieza a inclinarse. Ese segundo suele pasar desapercibido porque no parece importante. A veces toma la forma de una inquietud corporal. Puede ser un vacío de 10 segundos sin saber qué hacer. En otros casos aparece como irritación, fatiga, una especie de niebla, el deseo de desconectar, la búsqueda de una pausa o la frase «necesito algo». Todavía no estás cayendo, pero ya entraste en la zona donde puedes perder el timón si no miras. El que aprende a notar esa inclinación temprana gana una ventaja enorme. Ya no reacciona cuando todo está encendido. Interviene cuando la chispa apenas busca dónde agarrarse. Piensa en alguien atrapado por el teléfono. Su recaída no comienza al abrir una red social. Empieza en el segundo en que aparece un hueco mínimo y no tolera la ausencia de estímulo. Considera a quien come de manera impulsiva. El problema no arranca frente al plato. Nace cuando el cuerpo registra tensión después de un día pesado y la mente traduce ese cansancio en «necesito algo ya». Observa a quien posterga lo importante. La caída no surge al cerrar el documento. Se activa cuando siente el primer roce de incomodidad frente a una tarea exigente y decide apartarse antes de entrar. La mirada estoica valora mucho esa vigilancia interior. No es frialdad, es atención entrenada. Una persona fuerte no es alguien incapaz de sentir arrastre. Más bien, es alguien que reconoce a tiempo el movimiento interno y no entrega la dirección en el primer tirón. Para desarrollar esa capacidad, conviene registrar tus señales previas, no las generales, sino las tuyas. Tal vez te dispersas, te pones inquieto, buscas cualquier excusa para levantarte, te convences de que necesitas una recompensa o sientes un pequeño fastidio que no quieres aceptar. Anótalas. Vuelve sobre ellas. Aprende tu mapa. Cuanto antes detectes el inicio, menor será el poder del impulso. Si lo nombras pronto, se vuelve más manejable. Ignorarlo hace que crezca en silencio. Una mente observadora puede decir, aquí empezó, y cortar el mecanismo antes de que tome forma completa. Ese es un giro enorme, porque rompe la sensación de impotencia. Ya no estás condenado a mirar el final una y otra vez. Ahora puedes trabajar en el origen. Reconocer temprano una grieta pequeña evita más tarde una rendición completa. Verlo pronto reduce el dramatismo del combate. Eso se entrena. Cuando aprendes a ver el punto de partida, dejas de sentirte indefenso ante el desenlace. Cuarta lección. No intentes ser más fuerte que tu entorno. Vuelve tu entorno más débil que tu decisión. Muchas personas fracasan no porque les falte deseo de cambiar,
sino porque pretenden sostener una decisión difícil dentro de un escenario diseñado para sabotearla. Confían demasiado en la fuerza de voluntad y muy poco en la estructura de su vida diaria. Quieren dejar un vicio, pero conservan al alcance todo lo que lo activa. Aspiran a vivir con más dominio, aunque siguen rodeados de estímulos que les hablan al impulso cada pocos minutos. Después, cuando vuelven a caer, interpretan la recaída como una prueba de debilidad personal. No siempre es así. En bastantes casos, el problema es estratégico. Estás peleando cuesta arriba en un terreno armado para derrotarte. El entorno decide más de lo que te gusta admitir. Lo hace porque reduce o multiplica la fricción. Cuando algo perjudicial está cerca, visible, cómodo y disponible, tu cansancio tiene que enfrentarse a él en cada momento vulnerable. En cambio, si introduces distancia, demora y dificultad, el deseo pierde velocidad. Aquí no se trata de vivir con miedo a ti mismo, sino de diseñar condiciones más inteligentes. Querer cambiar sin tocar el escenario es como intentar apagar un fuego mientras sigues alimentándolo con aire. La decisión importa, claro, pero la decisión sola, repetida en un ambiente hostil, termina agotándose. Si quieres pasar menos tiempo en el teléfono, no basta con prometer atención. Quita notificaciones. Deja el dispositivo fuera del dormitorio. Limita accesos. Saca de la vista lo que más te absorbe. Rompe la asociación automática entre cama, pausa y pantalla. Si buscas comer con más conciencia, no conviertas tu casa en un campo de tentaciones visibles. Retira de tu alcance aquello que dispara la conducta. Deja preparadas opciones más estables. Evita que el cansancio tenga una salida inmediata tan cómoda. Si intentas vencer la postergación, no esperes valentía heroica cada mañana. Abre antes el archivo, define la primera acción concreta, limpia la mesa, reduce el desorden que invita a dispersarte, haz que empezar sea más fácil que escapar. Hay una soberbia silenciosa que daña mucho en este proceso. La idea de que deberías poder con todo sin modificar nada. Ese orgullo suena fuerte, pero suele ser inmaduro. La tradición estoica no enseña a ponerse innecesariamente delante del estímulo para demostrar coraje. Enseña a conocer tus zonas frágiles y actuar con prudencia. Prudencia no es miedo. Prudencia es sabiduría aplicada, saber dónde tropiezas, y organizar tu mundo para tropezar menos no te hace débil. Te hace serio con tu propósito. Además, al disminuir la exposición, conservas energía mental para batallas más profundas. Piensa menos en demostrar que puedes resistirlo todo y más en facilitar que tu mejor versión tenga una oportunidad real de aparecer. Una vida bien ordenada protege decisiones valiosas. Un entorno mal diseñado obliga a luchar demasiado por cosas que deberían ser más simples. No necesitas convertirte en una roca perfecta. Te conviene construir un espacio donde caerte resulte menos fácil y levantarte resulte más natural. También importa reducir decisiones innecesarias, porque cada elección agotadora deja menos energía para elegir bien después. No todo debe depender de tu ánimo del día. Una estructura sensata sostiene mejor que una inspiración pasajera. Cuando el camino correcto está preparado, tu parte más cansada tiene menos oportunidades de sabotearte. Eso no elimina la lucha, pero la vuelve más justa, y lo justo se sostiene mejor. Te pide menos heroísmo y más inteligencia práctica, y funciona mejor. No siempre hace falta conseguir más voluntad. A veces basta con reducir el contacto con aquello que te arrastra hacia abajo. Quinta lección. Deja de prometer cambios enormes. Domina primero la incomodidad de unos minutos. Gran parte de las derrotas frente al vicio nacen de una estrategia desmedida. La persona cae, se harta de sí misma, se llena de enojo y jura que desde ese instante no volverá jamás. Durante unas horas siente fuerza, incluso entusiasmo. Luego llega el primer impulso serio, y todo ese discurso grandioso se derrumba. No falla porque el objetivo sea indigno. Se rompe porque quiso saltar directamente a una victoria total sin haber entrenado antes la capacidad básica que la sostiene. Soportar unos minutos de incomodidad sin huir. Casi nadie pierde por no dominar un año entero. Muchísimos se rinden porque no logran atravesar 10 minutos difíciles sin obedecer el deseo.
Los impulsos suelen comportarse como olas. Suben, golpean, prometen urgencia y después bajan. Rara vez mantienen el mismo nivel de intensidad durante mucho tiempo. Lo que vuelve tan poderoso al vicio es que has aprendido a reaccionar apenas aparece la presión. Tu cuerpo siente tensión. Tu mente pide alivio. Tu hábito responde sin esperar. Allí se consolida la esclavitud. La libertad empieza en un punto mucho más humilde y mucho más realista, el instante en que puedes sentir el tirón sin caer inmediatamente detrás de él. Tal vez todavía te cueste. Quizá todavía el deseo siga ahí. Aún así, ya no actúas como si cada impulso fuera una orden obligatoria. Por eso conviene dejar de repetir "nunca más" como primera respuesta. Esa frase puede nacer de una intención noble, pero a menudo te coloca ante una montaña demasiado grande. En lugar de eso, prueba con una batalla concreta. Voy a retrasarlo 10 minutos. Ese pequeño retraso cambia la lógica interna. Ya no te defines por ceder o prohibirte de forma absoluta. Empiezas a entrenar dominio. En esos minutos, observa qué pasa en el cuerpo. Nota el apuro, la tensión, el diálogo interior, la urgencia por terminar con la incomodidad. Respira. Cambia de lugar. Ponte de pie. Bebe agua. Abre una ventana. Camina un poco. Repite una frase sencilla. Esto es un impulso, no una orden. Con eso no desaparece mágicamente. Pero dejas de arrodillarte ante él. La mirada estoica nunca confundió fortaleza con insensibilidad. Tener carácter no significa no sentir deseo, cansancio o ansiedad. Significa que esas fuerzas no deciden por ti apenas se presentan. Esa es una diferencia decisiva. Una persona puede estar llena de impulsos y, aún así, mantenerse de pie. Otra puede hablar mucho de disciplina, pero derrumbarse en el primer minuto incómodo. Lo que entrenas al sostener una ola breve no es solo resistencia. Estás restaurando la autoridad interna. Le enseñas a tu sistema nervioso que la incomodidad no siempre debe ser eliminada de inmediato. Con el tiempo, esos minutos suman más de lo que imaginas. Se convierten en un nuevo patrón. Tu reacción deja de ser instantánea. Aparece un margen, y en ese margen vive la libertad práctica, no la teórica. Allí, empiezas a notar que puedes atravesar sensaciones molestas sin convertirlas enseguida en actos que luego lamentas. Además, esa práctica te enseña a distinguir entre necesidad real y urgencia aprendida. Muchas veces descubres que no era indispensable actuar, solo estabas acostumbrado a hacerlo rápido. Ahí empieza una disciplina serena, menos dramática y mucho más estable. Con el tiempo, ese pequeño margen se vuelve confianza, y la confianza sostenida reduce bastante la ansiedad que antes te empujaba. No por magia, sino por experiencia vivida. Tu sistema aprende que puede atravesar el impulso sin romperse. Con hechos, quien no soporta unos minutos de malestar termina pagando con años enteros de consecuencias. Sexta lección. No te quites solo el vicio. Reemplaza la función que ese vicio cumplía en tu vida. Quitar una conducta destructiva sin entender qué trabajo estaba haciendo para ti suele conducir a una recaída casi segura. Ningún vicio ocupa tanto espacio por casualidad. Siempre cumple una función. A veces calma, en otras ocasiones distrae. Puede darte sensación de premio, de descanso, de energía, de olvido o de postergación. Esa utilidad inmediata es precisamente lo que lo vuelve persistente. Si eliminas la conducta, pero no sustituyes la función, dejas un vacío que tarde o temprano pedirá ser llenado. Por eso muchas personas logran aguantar unos días y luego vuelven con más fuerza. No fracasaron únicamente por debilidad. Ocurre que arrancaron la costumbre, pero dejaron intacta la necesidad que la alimentaba. Aquí hace falta una pregunta incisiva. ¿Para qué te sirve ese vicio, aunque te haga daño? La respuesta no siempre es agradable, aunque suele ser reveladora. Quizá te ayuda a bajar revoluciones cuando no sabes regular tu estrés. Tal vez te ofrece una salida rápida del aburrimiento. Puede que te regale una pequeña descarga de placer cuando tu vida se siente plana. En algunos casos, retrasa el encuentro con una tarea que te asusta. En otros, te permite no pensar, no sentir o no decidir. Mientras no identifiques esa función,
Seguirás intentando cortar una rama sin mirar la raíz que vuelve a empujarla. Supón que comes por ansiedad. Si solo te prohíbes comer, pero no aprendes otra manera de calmar el sistema, el malestar buscará la puerta conocida. Imagina que tu problema es la distracción digital. Si la pantalla te da estímulo, novedad y escape, no basta con apagarla. Necesitas otra forma de mover la energía y romper el vacío. Considera la postergación. Si lo que te atrapa no es la pereza, sino el miedo a una tarea que te parece enorme, la solución no consiste en exigirte más violencia interna. Te conviene volver el trabajo menos amenazante. Dividirlo en pasos mínimos. Empezar por lo más simple. Permitirte un inicio imperfecto. Reducir el peso mental del comienzo. La sabiduría estoica no se limita a prohibir, también redirige. Sabe que la energía humana no desaparece porque tú la reprimas. Necesita cauce. Necesita una vía más limpia. Si buscas alivio, crea rituales breves que apacigüen sin destruirte. Una caminata corta, una ducha tibia, escribir lo que te aprieta, respirar con intención, salir un momento del espacio donde estás atrapado. Si necesitas estímulo, muévete. Lee unas páginas, cambia de actividad de manera consciente. Si lo que necesitas es descanso, descansa de verdad. No mediante una conducta que te deja más cansado después. Si necesitas sentir avance, elige una acción pequeña pero real que te devuelva sensación de dirección. No se trata de llenar cada impulso con productividad, tampoco de vivir en control rígido. El punto es dejar de depender de salidas pobres y construir opciones que te ayuden sin degradarte. Cuando un sustituto sano empieza a cumplir la misma función de manera más noble, el vicio pierde parte de su monopolio. Ya no es la única puerta. Y cuando aparece otra puerta, la esclavitud se resquebraja. Cuando una necesidad encuentra un cauce más digno, el viejo mecanismo deja de parecer imprescindible. Entonces la elección sana deja de sentirse vacía. Empieza a tener sentido también para tu cuerpo, no solo para tu conciencia. Y eso cambia mucho más de lo que parece, porque tu sistema ya no depende siempre de la misma puerta falsa. Todo cambia. No lograrás soltar una vía de escape dañina mientras no construyas otra salida que cuide mejor de ti. Séptima lección. Cada recaída puede hundirte o educarte. Depende de cómo la mires. Uno de los momentos más delicados en cualquier proceso de cambio llega después de una recaída. No tanto por el acto en sí, sino por la interpretación que haces de él. Mucha gente cae una vez y convierte esa caída en identidad. Se dice, soy un desastre. Nunca voy a poder. Volví al mismo punto. Da igual lo que intente. Ese juicio no solo hiere, también empuja a seguir descendiendo. Cuando la mente traduce un tropiezo como sentencia final, aparece una lógica muy peligrosa. Ya está arruinado, así que sigo. En muchos casos, lo que causa más daño no es la primera caída, sino el modo en que la culpa prolongada la transforma en una cadena. Necesitas ver algo con claridad. Recaer no prueba que seas inútil. Demuestra, en todo caso, que todavía hay un patrón que entender mejor. Una recaída contiene información. Revela cuándo estabas más débil. ¿Qué emoción no supiste sostener? ¿Qué señal ignoraste? ¿Qué persona o situación te activó? ¿Qué parte de tu preparación fue insuficiente? Si la miras con vergüenza ciega, perderás la oportunidad de aprender. Mirarla con honestidad firme hace que esa experiencia se vuelva maestra. El golpe sigue siendo real, pero deja de ser puro desperdicio. La madurez se nota mucho aquí. Un niño interior herido usa el error para castigarse. Una conciencia más formada lo usa para corregirse. Corregirse no significa excusarse. Tampoco implica tratar cada caída como algo menor. Significa leerla bien. ¿Qué pasó antes? ¿Dónde se abrió la grieta? ¿Estabas agotado, triste, furioso, vacío, sobreestimulado? ¿Qué pensamiento te dio permiso? ¿Qué alarma ignoraste? ¿Qué tendrías que hacer distinto una hora antes la próxima vez? Estas preguntas cambian el centro. Ya no te quedas atrapado en el desprecio hacia ti mismo. Entras en el terreno de la comprensión práctica. La visión estoica encaja con esta actitud. No utiliza el fracaso como látigo permanente.
lo convierte en material de entrenamiento. Una persona seria no necesita humillarse para mejorar. Le basta mirar de frente, asumir responsabilidad y ajustar. Esa combinación es mucho más poderosa que la culpa interminable. La culpa, cuando se alarga, fatiga. El aprendizaje, en cambio, orienta. Uno te hunde en una imagen rota, el otro te devuelve margen de maniobra. Cada vez que recaigas, haz una pausa antes de sacar conclusiones brutales. Escribe lo ocurrido. Señala el detonante. Nombra tu estado emocional. Identifica la excusa utilizada. Anota el punto del proceso donde todavía habrías podido intervenir. Luego define un cambio concreto para la próxima ocasión. Tal vez debas dormir mejor, reducir una exposición, pedir apoyo, salir antes de un entorno concreto, preparar una alternativa o cortar una conversación interior engañosa. Ese análisis no elimina de golpe el problema, pero transforma una caída en conocimiento aplicable. Además, leer bien una recaída evita otro error frecuente. Convertir un desliz puntual en permiso para desordenarlo todo. Una caída no obliga a una cadena. Lo que la vuelve cadena es la interpretación derrotista que viene después. Si interrumpes esa interpretación, recuperas margen mucho antes de tocar fondo. Ahí se nota si estás comprometido con cambiar o solo con castigarte. No necesitas absolverte para aprender. Tampoco necesitas destruirte para asumir responsabilidad. Basta con una mirada limpia, exigente y útil. De lo contrario, repetirás el dolor y también el método. Y repetir el método equivocado desgasta más que el error inicial. Por eso conviene revisar pronto, no semanas después. En frío, caer no te derrota por sí solo. Lo que realmente te derrota es repetir el mismo golpe sin extraer ninguna lección de él. Octava lección. La verdadera victoria no es dejar un vicio, es volver a respetarte. Llegados a este punto, conviene elevar la mirada. El objetivo final nunca ha sido simplemente tachar una conducta de la lista y decir, ya no hago esto. Ese logro importa, pero aún no toca lo más profundo. La victoria más grande consiste en reconstruir el respeto por ti mismo. Ahí está la herida central que un vicio prolongado deja detrás. No solo consume tiempo o salud, también erosiona la imagen interna que tienes de tu palabra. Empiezas a pensar que te prometes cosas sin cumplirlas, que tu voluntad no pesa, que no eres confiable ni siquiera para ti. Esa fractura duele en silencio y contamina áreas que van mucho más allá del hábito concreto. Por eso cada vez que resistes una recaída no estás librando una pelea menor. No solo dices no a una conducta, estás restaurando el valor de tu voz interna. Estás enseñándote, mediante hechos, que una promesa hecha en soledad puede volver a tener peso. Esa recuperación no ocurre con grandes discursos, sino con actos acumulados. Hoy sostienes 10 minutos. Mañana cortas una excusa. Después modificas un entorno. Más tarde aprendes de una caída. Y poco a poco, algo cambia dentro. Ya no te ves como alguien arrastrado de un lugar a otro. Empiezas a sentirte conductor de tu vida otra vez. La filosofía estoica jamás prometió una existencia sin tentaciones. Sería una fantasía infantil. Lo que ofrece es un estándar más alto y más digno. No vender tu alma a placeres breves ni a reacciones bajas que luego te avergüenzan. En otras palabras, no permitir que lo más pequeño gobierne lo más valioso. Cuando entiendes eso, la lucha contra el vicio deja de ser una cuestión de mera corrección de conducta. Se convierte en una defensa de tu dignidad. Ya no peleas solo por dejar algo. Peleas por la clase de persona que estás decidiendo ser cuando nadie te mira. Este punto merece ser sentido con toda su fuerza. Cada negación consciente al impulso afirma algo mejor. Afirma madurez. Afirma presencia. Afirma carácter. Afirma una versión más entera de ti. Una que no necesita destruirse para descansar, ni traicionarse para aliviarse. A veces el mundo habla de libertad como la capacidad de hacer lo que se quiere en cualquier momento. Sin embargo, hay una libertad mucho más profunda. La de no quedar sometido a todo lo que aparece dentro de ti.
Esa es la que devuelve serenidad, firmeza y orgullo limpio. Puede que todavía tengas tropiezos. Incluso el proceso puede ser más lento de lo que desearías. Nada de eso invalida el cambio si mantienes la dirección correcta. Lo hermoso no es volverte perfecto. Lo valioso es empezar a creer otra vez en tu propia capacidad de sostenerte. Porque el respeto propio no se reconstruye pensando distinto una tarde, sino actuando distinto muchas veces. Cada acto coherente deja una huella, cada renuncia lúcida también, y esas huellas, acumuladas, terminan cambiando la imagen que tienes de ti. Esa imagen renovada sostiene mejor tus decisiones futuras. Ya no obedeces solo por miedo a caer. Empiezas a actuar desde una identidad más firme. Eso vale mucho más que una racha temporal. Vale porque te devuelve suelo interno. Y con suelo interno se vive distinto. No perfecto, pero sí más entero. Y eso acaba notándose en toda tu vida. El día en que tu palabra recupere peso dentro de ti, algo esencial habrá regresado. Lo más valioso no es solo abandonar una costumbre dañina. Y lo central es empezar a confiar de nuevo en ti mismo. Un vicio parece poderoso cuando lo miras solo desde la superficie. Da la impresión de ser un enemigo enorme, sólido, casi invencible. Pero su fuerza no nace únicamente del acto repetido. Se vuelve fuerte porque aprende a vivir en la sombra. Crece dentro de la autojustificación. Se alimenta de emociones que no has querido nombrar. Se protege en ambientes mal diseñados, se activa por reflejo y se perpetúa cada vez que una caída se convierte en culpa inútil en lugar de convertirse en aprendizaje. Por eso tanta gente lucha durante años sin entender por qué no logra salir. Ataca una parte del problema, pero deja intacto el mecanismo completo. Intenta resistir la conducta, mientras sigue dándole refugio en el dolor no atendido, en las mentiras suaves, en la falta de vigilancia, en el desorden del entorno y en la ausencia de una alternativa más sana. Estas 8 lecciones apuntan justamente a romper ese circuito desde distintos ángulos. Primero viste que muchas veces no estás buscando placer, sino escape. Después apareció otra verdad incómoda. El hábito no se sostiene solo, también lo sostienen las frases con las que te absuelves. Más tarde entendiste que la batalla no se gana al final, sino en ese instante mínimo donde el impulso apenas asoma. Luego quedó claro que no basta con desear el cambio. Hace falta reorganizar el escenario donde vives para no exigirle heroísmo constante a una voluntad que también se agota. Después llegó una clave decisiva. Aprender a soportar unos minutos de incomodidad vale más que jurar cambios gigantescos. Más adelante viste que ninguna salida dañina desaparece del todo si no reemplazas la función que cumplía. Enseguida apareció una forma más limpia de mirar la recaída. No como condena, sino como información. Finalmente, todo ascendió hacia el punto más importante. Dejar un vicio importa. Sí, pero importa todavía más volver a respetarte. Tal vez aquí se encuentre el corazón de todo. El verdadero problema nunca fue únicamente ese comportamiento. El daño más profundo ha sido permitir que algo pequeño defina tu relación contigo mismo. Cada vez que prometes y no cumples, cada vez que te escondes detrás de una excusa que ya conoces, cada vez que reaccionas por inercia y luego te desprecias, se va erosionando una base interior esencial. Sin esa base, cualquier meta se vuelve más frágil. Además, los logros externos saben a poco sin esa base. Recuperarla exige valentía, pero no una valentía teatral. Se trata de una valentía sobria, silenciosa, cotidiana, la que acepta la verdad sin adornos y observa de frente una herida sin correr, y después soporta una ola breve sin obedecerla. También sabe modificar el entorno con humildad, y luego se levanta después de caer y toma notas en vez de insultarse. La libertad, vista desde la sabiduría estoica, no empieza cuando la tentación desaparece. Esa fantasía casi nunca llega. Empieza cuando dejas de permitir que la tentación decida quién eres. En ese momento el deseo puede seguir existiendo, pero ya no ocupa el trono. Puede tocar tu puerta, pero no gobierna tu casa. Puede hablar dentro de ti, pero no tiene la última palabra.
Ahí nace una forma de paz mucho más robusta que la simple ausencia de lucha. Nace la paz de saber que no todo impulso merece obediencia. Surge la serenidad de comprobar que puedes sentir incomodidad sin convertirla de inmediato en autotraición. Nace, sobre todo, una identidad más limpia, la de alguien que vuelve a ponerse de su lado. No hace falta que cambies toda tu vida en una sola noche. Tampoco necesitas salir de aquí convertido en una versión perfecta de ti mismo. Eso sería otra forma de impaciencia, otro disfraz del mismo impulso que siempre quiere alivio rápido. Lo que sí puedes hacer hoy es algo mucho más sólido. Reconocer con exactitud dónde está tu verdadera batalla. Quizá en tu caso el problema principal no sea el acto, sino el dolor que intentas esquivar. Tal vez el enemigo más fuerte sea la excusa que repites con voz amable. Puede que lo decisivo sea aprender a detectar el segundo en que empiezas a inclinarte. A lo mejor todo depende de ordenar el entorno, de retrasar la reacción unos minutos, de construir una salida mejor o de mirar tus recaídas con una inteligencia más madura. Sea cual sea el punto exacto, reconocerlo ya cambia el terreno. Lo que se ve con claridad deja de moverse con tanta impunidad en la oscuridad. Mírate con honestidad, no con desprecio. Examina estas 8 lecciones y pregúntate cuál describe con más precisión la guerra que estás librando hoy. No la de hace un año, tampoco la que te gustaría contar. La de este momento, la que de verdad te gana terreno por dentro. Nómbrala sin rodeos. Escríbela si hace falta. Enfréntala sin drama, pero sin evasión, porque el inicio real del cambio no llega cuando te emocionas, ni cuando haces una promesa grandiosa, ni cuando sientes vergüenza por haber caído otra vez. El inicio verdadero aparece cuando ves el mecanismo con suficiente claridad como para dejar de servirle. Ese puede ser tu primer acto de libertad. Y a veces, un primer acto así vale más que 100 juramentos vacíos. Esa claridad inicial parece pequeña, pero reorganiza más de lo que imaginas. Desde ahí, cada decisión empieza a pesar distinto. Y esa diferencia sostiene el cambio y lo vuelve más serio, de verdad esta vez.